Vamos a leer un pasaje, hermanos, en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Desde el versículo 1. Mateo 18, versículo 1. Y dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, si podríamos decir, el título de nuestra prédica es: hay que hacernos niños para entrar en el reino de los cielos. Hace 8 días hablábamos de que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar que el reino de los cielos es de los niños. Cuando hablamos del reino de los cielos, hermanos, estamos hablando de aquel gobierno que fue introducido en medio de los hombres a través de la persona del Señor Jesucristo, aquel que fue coronado por el Padre como Señor, y Cristo, aquel que ascendió y recibió toda autoridad, y aquel que prometió volver. Pero cuando Él vuelva, va a instaurar su reino, y ese reino Él lo va a compartir con sus hijos, pero no con todos sus hijos, sino con aquellos que sean dignos de heredar su reino. Aquí lo que el Señor está diciendo, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que cuando el Señor venga, para poder entrar hay que tener ciertas características. Me acuerdo hace muchos años, en una reunión de jóvenes, un hermano se hacía la reunión, entonces el hermano dijo: he sentido orar que compartamos este pasaje, y leyó estos versículos. Entonces, como la reunión era de mutualidad, entonces cada hermano comenzó a compartir lo que el Señor le dio de ese pasaje. Y yo decía, cuando escuché a todos los hermanos, hay muchas interpretaciones sobre este pasaje. Hacernos como niños. Cada hermano dio muchas interpretaciones, muy variado. Pero yo quedé con esa duda, y ¿cómo entender este pasaje de hacernos como niños para entrar en el reino? Entonces hay un hermano que dice que cuando uno encuentra un pasaje en la Biblia que no lo entiende claramente, la mejor forma de interpretarlo para no sobrepasar lo que la misma Escritura está diciendo es encontrar otros pasajes que nos den luz en aquel que es un poco oscuro. Entonces, yo quise buscar en la Biblia otros pasajes donde se hablara de los niños o de los pequeños. Hay un salmo que el Señor dice que de la boca de los niños y de los que aman, de los que maman, fundaste la fortaleza. Pero hay otros pasajes que nos hablan de ciertos hombres que cuando el Señor los llamó, cuando el Señor los usó, comenzaron siendo niños. Entonces yo quisiera que miremos unos pasajes para poder entender qué era lo que el Señor nos está diciendo, porque si tú y yo no nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino. Porque 5 vírgenes sensatas van a entrar, pero 5 insensatas se van a quedar afuera. Entonces vamos a ver cuál es la característica que Dios quiere de sus hijos para que ellos puedan participar de su reino glorioso en el milenio. Amén. Entonces hay un pasaje que quiero que leamos, que está en el Evangelio de Juan capítulo 6, pero que también se narra en los otros evangelios, pero vamos a basarnos primeramente en el Evangelio de Juan capítulo 6. Desde el versículo 1. Y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. El otro evangelista, Mateo, dice que cuando el Señor vio la multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, que iban de aquí para allá. Y en el Señor, siempre que veía las multitudes, había un amor profundo y sincero por ellas. Un día le dijo a los discípulos: oren porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? O sea, el Señor se preocupaba por las multitudes, el Señor se preocupaba por las necesidades del hombre que carece de todo alimento, de toda provisión cuando está alejado de Dios. Porque el verdadero alimento es Cristo mismo. Entonces las multitudes se acercan y lo siguen, dice que por 3 días, y no había alimento. Y en medio de esa cena y de ese contexto es donde vamos a ver la vida de un niño que ni siquiera se le nombra su nombre. No se le dice ni cómo se llamaba, ni quién era, ni de dónde venía, pero curiosamente se realza el hecho de que era un muchacho, un jovencito. Entonces vamos a entender qué era lo que el Señor quería decir cuando nos decía: háganse como niños. Porque a veces decimos: no, es que hacerse como niños es que los niños son obedientes, es que los niños aprenden fácil, es que los niños, si tú le dices haz esto, ellos lo hacen. Pero vamos a leer lo que la Biblia dice acerca de ciertos niños y de cómo debemos volvernos. Y vamos a ver que lo que el Señor estaba diciendo era bastante profundo, hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo. Entonces dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que estos coman? El Señor hace una pregunta, y mira que lo curioso que el evangelista dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, el Señor hace una pregunta a Felipe para destapar el corazón de Felipe, para ver qué puede hacer Felipe, qué puede maquinar Felipe, cómo Felipe puede llegar a solucionar las cosas. Y es bastante interesante que el Señor haga esto, hermanos. Un día el Señor dijo que cuando un rey iba a la guerra, antes de ir a la guerra debía hacer cuentas si podía ir contra su enemigo. O antes de edificar una casa, nosotros deberíamos hacer cuentas si vamos a alcanzar a construirla para no quedar en vergüenza. Entonces le estaba diciendo algo así a Felipe: Felipe, ¿tú qué piensas? Ponte a hacer cuentas. Y Felipe, con gran habilidad, y parece que era hasta matemático, mira lo que dice Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, el Señor apela a las capacidades humanas y a los recursos humanos, y Felipe dice: no, 200 denarios no bastan. O sea, la multitud es tanta, la necesidad es tanta, que los recursos no los tenemos. ¿Qué cosas? El Señor quiere suplir la necesidad de las multitudes, pero Felipe al escuchar las palabras del Señor ve que en sí mismo es insuficiente. Y eso es una buena característica para que el Señor comience a hacer una obra con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros llegamos al Señor y creemos que por nuestras capacidades podemos suplir la necesidad. ¿No han visto? Y a veces planeamos, inventamos cosas, creamos cosas, manipulamos las cosas, metemos nuestras manos en las cosas santas, creyendo que podemos hacer la voluntad de Dios. Por lo menos Felipe se dio cuenta que no podía, hermano. Que eso a veces duramos, hermano, años intentando nuestras fuerzas, intentando y esforzándonos. Y el Señor nos deja. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no tenemos nada. ¿Qué puede tener un niño, hermanos?
niño carece de toda cualidad para hacer la obra de Dios. Pero esos son los hombres que Dios va a usar. Por eso a veces, hermano, es tan peligroso una persona tan virtuosa, que tiene talentos, que tiene capacidades, que es fuerte en sí misma. Eso es peligroso. Eso el Señor lo tiene que tratar. ¿No era así Pedro? Pedro siempre iba adelante. Pedro siempre hablaba. Pedro aún quería corregir al Señor. Y el Señor le va a enseñar a Pedro que Pedro no puede, que Pedro no es suficiente. Miren, hermanos, la necesidad que tiene el hombre, ninguno de nosotros la va a poder suplir por nuestras capacidades. Podemos esforzarnos terriblemente y solo vamos a llegar a la angustia. Me acuerdo mucho del testimonio del hermano John Wesley. Los que conocen la biografía, él dice que desde niño era una persona inclinada a la piedad y se esforzaba, predicaba, ayunaba, oraba, visitaba a los pobres, visitaba a los enfermos, iba a las cárceles e intentaba hacer tantas cosas. Se fue de misionero y como misionero fracasó, como pastor fracasó, haciendo todo lo que quería hacer para el Señor, fracasó. Hasta que un momento el mismo Señor le mostró a este hombre que ni siquiera había nacido de nuevo. ¿Tú puedes creerlo, hermano? Un hombre que llevaba sirviendo años de su vida y no había tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo. Tú ves a Elías y ves los profetas de Baal y se esforzaron toda una mañana por hacer caer fuego del cielo y no pudieron. Tú te puedes esforzar por evangelizar, tú te puedes esforzar por orar, por trabajar para el Señor, pero tus fuerzas nunca van a ser suficientes. Muchas veces nuestro esfuerzo es un tropiezo para la obra del Señor. ¿Cuántos hombres que tú ves que queriendo servirle al Señor solo han causado conflictos y problemas? Y si tú examinas, ellos le querían servir al Señor. La intención no era mala. El problema era que eran muy fuertes en sí mismos. Y eso es algo que el Señor tiene que tratar con nosotros. Por eso el Señor dice, si no nos hacemos como niños. ¿Sí? Mira lo curioso. Felipe dice, no podemos, no tenemos capacidades. A veces nosotros duramos años hasta descubrir esto, que no podemos. Recuerdo también mucho el testimonio del hermano Baxi. Se esforzaba por evangelizar, hermanos. Dejaba de comer por imprimir tratados y repartirlos. Y un día el Señor, él cuenta en un testimonio que él dio, dice que un día el Señor le dijo, bueno, tú haces todo esto, pero ¿quién te envió? Se esforzaba por servirle al Señor y el Señor no lo había enviado. Uy, Señor. Mira lo que sigue diciendo. Entonces, en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho. Mira las cosas, hermano. Hay tanta necesidad. Los apóstoles en sí mismos no pueden hacer nada, pero aquí hay un muchacho o un niño. Y mira las características de este. No se muestra su nombre, no se muestra su familia, no se muestran sus cualidades, pero mira lo que se dice. Que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, mira lo que el mismo Andrés dice. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Andrés dice, aquí hay un niño que tiene 5 peces y 2 panes, pero ¿de qué sirve eso? Y mira lo que vamos a ver, hermano, cómo el Señor va a usar un niño que aunque tenía pocas cosas en su mano, pudo llevar por medio de la obra del Señor a bendecir a muchos. ¿Qué nos habla este muchacho o este niño, hermanos?
que no importa nuestras capacidades, no importa lo que somos, lo que tengamos, lo que Dios necesita es hombres que estén dispuestos a dar lo que tienen. Cuando el Señor dice haga cuentas, no es las cuentas que usted puede hacer o no hacer, es cuánto está dispuesto usted a pagar el precio. ¿Está dispuesto a entregar todo lo que tiene? Así sean 5 peces y 2 panes. ¿O no está dispuesto? Si ven, la cuenta no es ¿qué es usted? La cuenta es esta, hermanos. ¿Está dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a morir por esta causa? Un día se le acercó, y mira que todos estos pasajes que vamos a leer están girando en torno a la autoridad, porque de alguna manera el hombre siempre quiere tener autoridad, siempre quiere tener, y entre los 12 se peleaban, hermanos. ¿Se han leído esos pasajes? Discutían, y el Señor les dice, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Y ellos le preguntan, pues ¿cuál es el mayor en el reino de los cielos? Y ahí es donde les comienza a hablar del niño. Y era tal el asunto que hasta una de las mamás de ellos vino. Oye, Señor, ¿qué pasó? Oye, que mi hijo, este y el otro, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor le responde para que hagan cuentas. Porque no es que el Señor quiere privar al hombre de que él participe de sus asuntos. Lo que quiere es que el hombre sea consciente que el reino de los cielos es edificado y fue fundamentado ¿por qué? Por aquella piedra y por aquel hombre que es Cristo, que murió por nosotros. No solo para darnos salvación, sino para darnos ejemplo cómo él iba a llevar muchos hijos a la gloria. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a esta mujer, pues mira, ¿será que ellos van a beber la copa que yo voy a beber? ¿Será que ellos van a ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿Qué les estaba diciendo? Miren, yo voy a morir y yo voy a pagar el precio, porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Entonces, para que el grano de trigo lleve fruto, ¿debe qué? Morir. ¿Están ellos dispuestos a morir? Y mira que Juan y Santiago dijeron, estamos dispuestos. Y el Señor, que todo lo sabe, dice, de cierto seréis bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. O sea, ¿qué les estaba diciendo el Señor? Ciertamente ustedes van a pagar el precio. Entonces la pregunta es esta, hermanos. Cuando Dios quiere llamarnos a ser como niños, es como aquel pequeño muchacho que no le importó lo que tenía en sus manos, sino que lo puso a los pies de Cristo. Tal vez este muchacho se estaba gastando la comida de su familia. Tal vez era lo único que tenía. Pero miren, cuando hay un hombre dispuesto a entregarlo todo por Cristo, las ventanas de los cielos son abiertas para suplir la necesidad de multitudes. Un muchacho no tenía nada, no sabemos el nombre, pero todo lo puso a los pies de Cristo. Ese es un principio que el hermano Watchman llama el desperdicio, y lo cita ahí en el pasaje de María, cuando ella rompe el frasco de alabastro a los pies del Señor. Y mira lo curioso, cuando llega esta mujer y derrama el frasco, lo rompe y el perfume llena la casa, en vez de los discípulos alegrarse, comienza Judas a decir, pero este se le hubiera dado a los pobres. ¿Sí? Y Judas, pero eran todos. Y a veces es triste, hermano. Bueno, en el mundo tú te vas a encontrar que si aún tú le dedicas 2 horas un domingo al Señor, para el mundo eso es desperdicio. Pero no hay nada más terrible que encontrar un pueblo cristiano, que para el pueblo cristiano hoy en día es más importante los drogadictos, las prostitutas, las obras de beneficencia, aún muchas cosas, y no lo importante es Cristo.
Estamos dispuestos a hacer tantas cosas, pero no estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida por el Señor mismo. Y ese es el real secreto de las cosas. Así se establece el reino de los cielos. No por fuerza, no por capacidades, sino por la muerte de sus siervos. Cuando el hombre, por amor a Cristo, comienza a experimentar la muerte por amor al Señor y comienza a despojarse. Y eso es lo que el Señor le dijo a las personas que querían seguirlo. ¿Quieren seguirme? Lo primero, mire, niéguese a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Que cuando tú llegas a Cristo, tú debes salir del timón. Tú ya no controlas tu vida, tú ya no tomas decisiones, tú ya no haces planes. El rey y el que tiene la autoridad ahora es otro. Te toca aprender a sentarte en la parte de atrás. Si quieres seguir a Cristo, ¿no? Porque si no quieres, hay muchos caminos, pero solo hay uno para seguir al Señor y es estrecho. Ahí es donde el hombre comienza a desproveerse ¿de quién? De sus planes, de lo que más ama, de sus anhelos, de sus 5 peces y 2 panes. Que para ti son tan preciosos, pero a la hora la verdad son 5 peces y 2 panes. ¿Sí me hago entender? Tú atesoras eso y el Señor te dice, entrégamelo, entrégamelo. Y tú no, Señor. Y el Señor, entrégame lo que son 5 panes, 2 peces. ¿Qué vas a hacer con eso? No te va a servir un día, 2 días. Pero yo te tengo preparado un reino glorioso de 1000 años. Y te vas a sentar conmigo glorificado en honra y gloria. ¿Vas a sacrificar tanto como Esaú por un plato de lentejas? Tienes tantos planes, amas tantas cosas que tú sabes que hace mucho tiempo el Señor te las está pidiendo. Porque uno sabe cuando el Señor pone el dedo en algún asunto particular en nuestra vida. ¿O no? A veces me acuerdo estos días del testimonio del hermano Bansi me ha impactado tanto que él fue a estudiar, fue profesional, fue a estudiar al extranjero y cuando el Señor lo llama, el Señor le dice, quiero que me sirvas y que seas predicador. No, Señor, yo soy ingeniero y todo lo que trabaje te lo voy a dar a ti. El Señor, no, quiero que seas predicador. Pero soy tartamudo, Señor. Así como Moisés, hermano. El Señor, no, yo te quiero en esto. Miren, hermanos, a veces lo que más amamos es lo que impide que nos volvamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Solo hasta que el hombre entrega lo que hay en sus manos, puede llegar a ser útil al Señor. No es por las capacidades del hombre, es por cuánto ama el hombre a Dios. ¿Por qué digo cuánto ama? Cuando tú vas al griego, la palabra amor en el Nuevo Testamento tiene varios significados, ¿sí? Se describe de varias maneras. Está el amor filial, natural del hombre, el padre por el hijo, entre familiares. Está el amor conyugal, el amor erótico. Pero cuando la Biblia dice que Dios es amor, se usa otra palabra. La palabra que se usa es ágape. Dios es ágape. ¿Qué es eso? Amor sacrificial. ¿Sí? Ese es el amor de Dios, que entregó a su Hijo, su unigénito Hijo, para ir a la cruz y sufrir por amor a nosotros, para salvarnos. ¿Sí? Entonces cuando el Señor dice que Él quiere que nosotros lo amemos, Él quiere que nosotros demostremos ese amor, no con cantos, hermano, sino como con nuestra disposición a sacrificar por Él. Y eso para el mundo es un desperdicio. Y a veces tristemente para la iglesia. Tú tienes un hijo y lo primero que comienzas a hacer planes para tu hijo es en qué universidad va a estudiar, qué profesión va a tener. Pero cuántos hombres y mujeres como Ana dicen, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a consagrar totalmente para ti. Que ni estudie, que ni trabaje, sino que se dedique totalmente a ti.
qué cosas, ¿no? Tenemos una mentalidad que el éxito de este mundo, las cosas gloriosas de este mundo, se basan en las cosas materiales que tenemos. Y así educamos hasta a nuestros propios hijos. En estos días escuchaba las palabras de un misionero que me impactaron. Decía, yo oro por mis hijos, oro para que ellos puedan llevar la bandera del Evangelio allá donde nadie más lo ha llevado. Y si ellos han de morir, yo voy a ir al funeral y voy a decir, gracias Señor, porque mi hijo fue para ti. Oh, qué pensamiento, hermanos. Qué cosas, ¿no? ¿Tú para qué quieres tener familia? ¿Para qué quieres tener vida, trabajo y todo? Si a veces en las cosas más pequeñas no demostramos ese amor hacia Cristo. Tenemos 5 panes y 2 que los retenemos así. Pero así mismo va a ser nuestro lugar en el reino de los cielos. Es un asunto muy serio. Tú te estás jugando tu posición milenial en estos pocos años de vida. Miren, hermanos, va a llegar el momento que así tú quieras, como Esaú, ya no vas a tener tiempo. Esaú menospreció la primogenitura y después, aunque lloró, ya había perdido el momento. ¿Sabes qué? El Señor te llama, te invita, te muestra su camino, pero si tú una y otra vez haces oídos sordos, el Señor te deja. Por eso él decía, el que quiere saber cómo es el asunto. Mira lo curioso, hermanos, este muchacho, este niño, de los cuales ese ejemplo de los que van a poseer el reino de los cielos, que tenía 5 panes, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones, o sea que no cuentan las mujeres y los niños. Y tomó Jesús aquellos panes. ¿Qué cosas, hermano? El Señor muestra la necesidad y en medio de todos los hombres que hay uno que se ofrece. Yo tengo esto, Señor. Y el Señor recibe esto. Era poco, era menospreciable. Para los apóstoles decían, no, pero el Señor lo recibe y lo toma en sus manos. ¿Eso es qué? Consagración. ¿Sí? Eso es llevar lo que somos al altar. Muchos pensamos que cuando nos consagramos al Señor, ahora sí vamos a servir, ahora sí vamos a ser ministros, ahora sí vamos a predicar, ahora sí vamos a hacer muchas cosas. Ya Señor, tomé la decisión por ti. Renuncié a mi vida, renuncié a mis planes, ahora sí, Señor. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor va a hacer con la ofrenda del niño. Vamos, porque ahí en Juan omite ese detalle, pero Mateo lo dice. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. ¿Qué hace el Señor con la ofrenda de aquellos que por amor a Él se entregan? Dice en el capítulo 14, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces del niño y levantando los ojos al cielo, mira esta frase, hermano, bendijo. ¿Qué frase, hermano? Para el hombre a veces las cosas son menospreciables, pero para el Señor son preciosas. Y Él, cuando Él tiene algo en sus manos, hermano, lo bendice. ¿Qué cosas? A veces para el hombre, yo me acuerdo hace años, hace como unos 10 años, no, 8 años tal vez, un día estaba donde mi abuela. Mi abuela me quiere a mí hartísimo. Soy el nieto consentido. Entonces me estaba preguntando qué iba a hacer, porque me había presentado a la universidad, estaba buscando trabajo y en todas esas crisis le dije, yo creo que el Señor no me va a dejar estudiar. Yo creo que el Señor tiene algo para mí. Y me dijo, Pablo,
No, teníamos tantas esperanzas en usted. Usted va a ser la vergüenza de la familia. Y de ahí en adelante, cada vez que me veía, me repetía esas palabras. Usted va a ser la vergüenza de la familia. ¿Por qué? Porque para el hombre, el que una persona se entrega al Señor es menospreciado. ¿Sí? Cuando tú te entregas al Señor, no busques la gloria, no busques el reconocimiento. Porque realmente el que ama al Señor va a dar las cosas sin esperar nada acá, sin esperar gloria, sin esperar honra, sin esperar aplausos. El hombre que se dedica al Señor debe saber una cosa, hermanos, que en las manos del Señor debe ser partido. Ese es el camino, el quebrantamiento. Mira que ahí el versículo lo dice, porque ese es el camino para la bendición. Y dice, bendijo, y después de bendecir, lo que hizo, y partió. Esos pocos panes y esos pocos peces solo van a ser útiles cuando el Señor, ¿qué? Comienza a partir, comienza a quebrantarlos, comienza a doblegarlos, porque cuando llegamos al Señor estamos enteriticos, llenos de nosotros mismos, llenos de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros planes. Y el Señor dice, bueno, tantico, yo tengo un propósito contigo, pero para que puedas cumplir ese propósito, yo voy a comenzar a doblegarte y a doblegarte. Me acuerdo también de otro niño, un niño que en los brazos de su padre era el más amado, José. Y el Señor le da un sueño, y en el sueño, bueno, así resumiendo la historia, es que Él lo va a glorificar, y aún sus hermanos y sus papás se van a inclinar delante de Él. Y todos lo miran y dicen, y José, pues yo qué culpa, fue un sueño que el Señor me dio. Y el Señor dice, mira, ese es mi plan para ti, pero te voy a mostrar el camino. Entonces comienza, ¿qué? A bajarlo. ¿Sí? Pasa de ser el hijo consentido de su padre al hermano perseguido. ¿Sí? Al hermano despreciado, al hermano que entre los otros no quería. ¿Qué cosas, no? El Señor tiene algo precioso para este hombre, y los demás, ¿qué? Lo menosprecian. Pero no era suficiente. Tal fue el sentimiento de sus hermanos que lo echaron primero, ¿en dónde? En un pozo. Lo querían ya matar. Pero entonces el Señor dice, no, yo tengo un plan con él. Vamos a dejar que descienda más. Esclavo en Egipto. Y cuando está en esclavo con Egipto, comienza a ser partido. Ya venía haciendo el proceso, y el Señor ve y comienza a bendecirlo, porque estaba en las manos del Señor. ¿Y estaba qué? La bendición. Y comienza a prosperar la casa de Potifar, y comienza a prosperar, y comienza este esclavo del de más abajo a ascender, ascender, ascender. Y cuando creemos que ya todo ha pasado, viene otra vez, ¿qué? El quebrantamiento. Otra vez. Porque ese no era el propósito del Señor para José. El Señor tenía algo más arriba, ¿sí? Pero entre más arriba tiene que descender más. ¿Sí? La lógica del Señor es como contraria, ¿no? Entre más quiere algo para nosotros, más nos doblega. Entre más el propósito es más grande, más nos quebranta. Más pruebas, más circunstancias, más problemas, más menosprecio, más vergüenza. Y queremos que el Señor nos use porque nos consagramos a Él. Y Él comienza a doblegarnos y a bajarnos y a bajarnos. Y llega este joven a la cárcel, injustamente. Conocen la historia, ¿no? No se quiso meter con la esposa de Potifar. Pero el Señor ahí en lo más abajo va a hacer algo precioso. Pasa de la parte más baja a sentarse en el trono casi de Faraón. Y tiene un objetivo principal el Señor con José. ¿Cuál es? Proveer el alimento en tiempo de sequía. ¿No es lo mismo que este pasaje, hermanos? ¿Cuál es el asunto? Que hay necesidad. Dios necesita hombres que suplan la necesidad, el hambre, a través de su alimento, a través de la palabra y a través de lo que es Cristo.
Pero ¿cómo esos hombres van a llegar a ser útiles? Siendo como niños y siendo ¿qué? Partidos en las manos del Señor. Y eso no le gusta al ser humano, hermano. ¿A quién le gusta que lo humillen? ¿A quién le gustan las pruebas? ¿A quién le gusta que no lo tengan en cuenta? Como hablábamos hace 8 días. Una fiesta, Samuel el profeta y toda la familia, y David por allá menospreciado. El niño, ¿sí? Que todos los casos son como parecidos, pero ese niño allá solo, el Señor había puesto su mirada en él. ¿Lo tenía en qué? En sus manos, hermano. A nosotros no nos debe preocupar, hermano, las circunstancias, lo que piensen los demás, sino nuestra preocupación es si estamos en las manos. Amén. Ay, Señor, si yo estoy en tus manos y aún estoy siendo partido en tus manos, yo sé que tú tienes un propósito con esto. Yo sé que tú vas a hacer algo con esto. Y Pablo entendía eso. Pablo decía, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermano, les ayudan a bien. Estos son los que conforme su propósito son llamados. ¡Qué cosa preciosa! Sigamos leyendo. Y dice, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Esa era la intención del Señor, suplir la necesidad de la multitud. Y yo pienso que, hermanos, si hay algo que nos debe preocupar en nuestro corazón, es que en medio de la casa haya alimento, que la palabra abunde. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace en el hombre viene a través de su palabra. ¿Sí? Mira lo curioso, ellos comenzaron a alimentarse e inmediatamente sintieron el deseo de ¿qué? De coronar al Señor Jesús. ¿Cómo una persona va a querer seguir al Señor y servirle si ella misma no ha sido llena y satisfecha en la casa de Dios? Lo más triste es encontrar tiempos donde el pueblo de Dios se dice que en aquellos días escaseaba la palabra. ¿Por qué escasea la palabra, hermanos? Porque no hay hombres dispuestos a pagar el precio. No hay hombres que se hayan entregado. No hay hombres que estén dispuestos a perderlo todo para que en la casa haya alimento. Tanta necesidad, tanta hambre. Y el Señor puede usar a un niño. Mira lo que dice Mateo ahí más adelante, 25, 24. Y una frase bastante interesante. Versículo 45, Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? ¿Quién es, hermano? Los que han sido como niños. ¿Quién es el que ha de proveer alimento en la casa? Los que han sido puestos en las manos del Señor y han dejado que el Señor trate con ellos. Miren, hermanos, acá no se trata ni siquiera de gracia para hablar ni de capacidades naturales. Acá se trata de cuán dispuestos estamos a que el Señor obre en nosotros. Pero llega el hermano, entonces tiene un talento, entonces le dice al hermano, no, hermano, quédese sentado, deje que los otros ministren. Ah, pero no me tienen en cuenta. Ah, pero no me involucran. Ah, pero esto, ¿qué está haciendo? Rechazando el trato del Señor. Entonces se va a donde lo lisonjean, donde le hablan bonito, donde lo tratan bonito, donde le consienten el alma. Pero ¿qué está haciendo el hermano? Perdiendo la oportunidad que Dios le da para aprender a conocer el camino de la cruz, de la humillación. ¿Cuántas circunstancias el Señor prepara a diario y permite que se nos ofenda, que se nos humille, que se nos hable? Inmediatamente nos la hacen, respondemos. ¿Cuántas circunstancias el Señor usa para que aprendamos el camino de la humillación y nos levantamos? Cosas tan sencillas como está el esposo y le dice a la esposa, oye, prepárame esto, y ella una vez salta
O el padre con el hijo, o el trabajador con el empleado, entre los hermanos. Tenemos un yo inquebrantable, un yo que no le permitimos que otros sean puestos por encima. Y ahí es un gran problema. Porque para que el grano de él fluya la vida, que es la que ha de fructificar, la cáscara tiene que ser ¿qué? Rota. Entonces el Señor permite que la cáscara, el grano caiga a tierra y comienza a haber una serie de condiciones climáticas. O sea, el Señor arregla ¿qué? Nuestras circunstancias. Y esas circunstancias va a llevarnos a ¿qué? Aunque el grano pasó de ser un grano bonito a verse casi dañado. Y por fuera se está ¿qué? Pudriendo. ¿Sí? Tú ves un grano que va a comenzar a su proceso y comienza la cáscara a volverse café, así como suavecita. Y tú ves por fuera y Señor, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo el Señor? Preparándonos para llevar fruto. Amén. Fruto. Pero a través de cómo? Del quebrantamiento. Y resistimos, y no nos gusta, y peleamos. Y salimos a hacer de las de nosotros. Qué cosas, ¿no? Y dice ahí en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel? Pues el niño, hermanos, el que ha sido puesto en las manos del Señor. Miren, cuando hay hombres que se han consagrado, han sido partidos, el Señor mismo los levanta en la casa. Porque no se sentará el justo en medio de los santos. El Señor da testimonio. La vida de resurrección y el fruto en una persona da testimonio. Si tú ves cuando el hermano ha pasado por experiencias y está en la casa, y cuando él habla es Cristo. Cuando él se expresa es Cristo. Y la misma vida va dándole un lugar al hermano en la casa. ¿Sí? Pero si el hermano no ha pasado por ese proceso y viene a servir, cuando comienza a servir, el servicio se lo consume. Porque el Señor se sienta en medio de fuego, y los que le sirven a Él, si no han sido quebrantados, el servicio que los derriba. Por eso está el hermano que sirve y no ha sido preparado, y al tiempo cae en esto, cae en aquello, se desanima, se aparta. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Y la iglesia debe ser testigo de aquellos que por el tiempo y por las experiencias el Señor ha obrado en ellos, y permitir que esa vida fluya en ellos. ¿Sí? No debemos ser ligeros. A veces llega un hermano que sabe hacer cualquier cosa y le entregamos las cosas en la mano. Y decía Hechos: escojan entre ustedes para servir a las mesas hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría. Y el mejor ejemplo, ¿quién era ahí? Esteban. Y Esteban, para servir en las mesas, hermano, mira este joven, era un joven docto en la palabra, ¿no? No cogía a los judíos y les discutía a tal punto que no le podían discutir. Y no solo eso, era un joven dispuesto a morir. Mira el nivel para servir en las mesas. Mira el nivel para servir en las cosas más simples en la casa. ¿Por qué? Porque el servicio, hermanos, el servicio en la casa es un fuego constante. Pues un predicador decía: hermano, si a usted no le gusta el calor, no se acerque a la cocina. Si usted quiere servir al Señor, debe estar dispuesto a pasar por ciertas experiencias, ciertos años. A veces la cuestión es de años. De años. Por eso no es para todos. Qué cosas, ¿no? Cuando tú crees que ya has alcanzado algo, viene otra prueba y te das cuenta que todavía estás crudito. Y constantemente, Señor tratando con nosotros. Aún Pablo, mira, Pablo decía que ya había ido al tercer cielo. Pero el Señor necesitaba tratar con Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el orgullo del hombre es un problema. Y dice: le he mandado un mensajero, Satanás, ¿para qué? Para que me abofetee.
para que las visiones que no me enorgullezcan en sobremanera. A veces ese es el camino, porque esa es la manera que el Señor tiene a sus hijos que como niños, sin que se sientan ya muy hombres y muy capaces. Yo he visto que cuando el joven crece y trabaja, es que yo me mantengo, sí, pero en el mundo, en la casa no. En la casa aquí solo hay una cabeza, Cristo. Los demás debemos aprender a caminar ¿qué? En sumisión, en humildad. Mira lo que dice acá, 25:45. Al cual puso su Señor sobre su casa. ¿Quién fue el que lo puso? El Señor. ¿Por qué? Porque Él lo tenía en sus manos. Y mira lo curioso, para que les dé el alimento a tiempo. La cuestión acá es de una necesidad espiritual que ha de ser suplida, hermanos. ¿Cómo? Por medio del quebrantamiento. Hay otro niño, vamos a leerlo así un poco rápido. La vida de otro niño que también nos sirve de ejemplo para entender qué es lo que el Señor quiere cuando nos dice, háganse como niños. ¿Sí? Vamos a ver Samuel, hermano. Ivancito habló hace un poco de eso, ¿no? Pero vamos a leerlo, este pasaje siempre me ha parecido precioso. Tenemos que decir que Samuel es levantado en medio de un contexto bastante difícil. El sacerdocio estaba ¿qué? Siendo llevado por hombres impíos, que menospreciaban las ofrendas del Señor, sacaban provecho de las ofrendas del Señor, y no solo eso, sino llevaban una vida doble, se acostaban con las mujeres, dice ahí, que se sentaban a la puerta de la casa. ¿Qué cosas? Y en medio de ese contexto, una mujer entrega su hijo al Señor, totalmente consagrado a las manos del Señor. Mira lo que dice en el capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Primera de Samuel 3:1. ¿Qué cosa? Ya comenzamos a leer algo bastante interesante. Miren, hermanos, siempre en la casa hay autoridades. ¿Amén? Sea buena la autoridad, sea mala, siempre hay autoridades. Elí no era una buena autoridad, no era una buena autoridad. Él prefirió honrar a sus hijos que al mismo Señor. ¿Sí? Pero el Señor le va a enseñar a este niño Samuel a que si él quiere servir en la casa debe aprender a estar en sujeción a los que el Señor ha puesto. Nosotros a veces queremos que nos diga siervo de Jehová, siervo de Jehová, pero cuando tú lees Deuteronomio y Josué dice Josué siervo de Moisés. ¿Sí lo han leído? Antes de servirle al Señor, de que el Señor nos ponga en su casa a ejercer cualquier servicio, debemos estar bajo la autoridad de otros. Y debes aprender, hermano, a que tal vez el hermano que ha sido puesto tiene errores, tiene pecados, tiene lo que sea, pero el Señor quiere enseñarte algo mayor. Amén. Humildad, sujeción, respeto a la autoridad. Amén, gracias. Samuel, hermano, Samuel, ¿ustedes creen que Samuel no veía todo lo que hacían los hijos de Elí? ¿No veía a Elí? Y Samuel, aun cuando el Señor le dijo, mira lo que voy a hacer con la casa de Elí, ¿saben qué hacía Samuel? Guardaba silencio. Elí tuvo que presionarlo para que hablara. Y no habló en secreto como acostumbran otros. ¿Sí? Le dijo, mira, el Señor ha dicho esto de ti. Se lo dijo en la cara. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? Al que es murmurador y anda por aquí como una serpiente. No hay identificar cuando una persona es una serpiente y está murmurando, hermanos. Si tiene algo que decir, dígalo en público, dígalo de frente. ¿Por qué entra por las ventanas? Una vez una persona, acabamos de predicar, se me acercó una persona, oye hermano, yo quiero que vayas a mi casa y prediques. Yo me quedé mirando y dije,
¿Cuál intención tendrá esta persona? ¿Por qué donde ella vive no invita a los ancianos de allá? ¿Por qué me dice así a solas que nadie más se dé cuenta? No identificar cuando las personas tienen que la intención de dañar, destruir, sembrar cizaña. El verdadero hombre de Dios se sujeta. ¿Por qué? Porque él sabe que si la iglesia es del Señor y hay cosas que no son del Señor, el Señor mismo las va a tratar. Amén. Tarde o temprano le iba a llegar el tiempo a Ovni y a Fines, hermano. Ya estaban sentenciados por el Señor. ¿Por qué? Porque menospreciaron su sacerdocio. Y cuando el hombre hace eso en la casa del Señor, se mete con el Señor mismo. Por eso el Señor dice que no debemos arrancar la cizaña ni siquiera. Porque Él trata. Hay cosas en medio de nosotros, ya llegará el tiempo que el Señor las trate. Porque esta es la casa del Señor. Amén. Y Samuel aprendió a estar en sujeción. Aprendió a vivir en la casa, no iba saltando de aquí para allá. ¿Sí? Aprendió a sujetarse, estar ahí escuchando al Señor. Esos son los niños que el Señor quiere. Y si no te haces como un niño, no vas a entrar en el reino de los cielos. Mira lo que sigue diciendo. Y dice, en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Mira qué cosas, hermano. Dios, como lo decíamos hace 8 días, Dios va a llevar a cabo su propósito contigo o sin mí. Y cuando los ojos de los que son impíos se están apagando, Él va a hacer algo nuevo. Como le decía por el profeta Isaías al pueblo de Israel, ya no dirán, mire cómo nos sacaste de la tierra de Egipto. He aquí yo abro fuentes en el desierto y hago brotar el sequedad. He aquí yo vuelvo a abrir caminos en medio del mar. ¿Qué es eso? Que el Señor siempre va a continuar su propósito. Aleluya. Y si los hombres viejos como Elí han perdido la visión y el llamamiento, se va a levantar ¿qué? Un Samuel. Porque la obra del Señor continúa. Con Ovni o con Fines o sin ellos. El Señor va a llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. En el tiempo que se lo ha propuesto. Qué cosa, ¿no? El Señor es fiel a su obra, hermanos. La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. Y aunque creemos que a veces el incendio va a consumir todo, Él saca del incendio un tizón y lo prende y lo establece. Y dice, la gloria de esta casa será mayor que la primera. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí es donde tú te das cuenta que la obra es del Señor. Que lo que nos debe preocupar es si estamos en las manos de Él o si hemos salido de allí. Oh, Señor. Gracias, Señor. Y dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es cuando hay hombres, hermanos, que son fieles a la casa y están ahí siempre, pase lo que pase. ¿Dónde estaba quién? El arca de Dios, figura de Cristo. Aleluya. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. ¡Qué cosa maravillosa! Hay un niño, pero un niño que comienza a escuchar la voz del Señor. Eso es mucho mejor que 10,000 hombres fuertes. Un hombre que escucha la voz del Señor. Y él respondió, heme aquí. Mira la diligencia de este muchacho. No sabía que era el Señor, pero él estaba dispuesto. Me parece también precioso el caso de Cornelio. Cornelio, se le apareció un ángel, me parece que fue.
Ve y manda a llamar a un hombre, ve y manda a llamar a ese Pedro que se hospeda en tal lugar, que él te va a decir unas palabras. Inmediatamente eso mandó y trajo, reunió a toda su familia. ¿Por qué? Porque Dios le iba a hablar. Diligencia, ¿sí? Como aquellos querubines de Ezequiel, que dice que se movían como ¿qué? Como truenos. A veces nosotros escuchamos la voluntad del Señor y caminamos despacio. Diligencia cuando escuches la voz. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamáis? ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. A veces no entendemos que el Señor nos está hablando una vez y nos vuelve a hablar y no entendemos, y nos vuelve a hablar y no entendemos. Pero bueno, gracias al Señor porque Él ha puesto hombres que han conocido la voz del Señor. Y por eso también es buena la casa y bueno estar en medio del cuerpo. ¿Sí? Aleluya. Y dice: y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Bueno, el 7 digo: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Qué bueno que el Señor insiste con nosotros. Amén. 1, 2, 3 y nos llama hasta por nombre. Gracias, Señor. Yo me acuerdo una vez en el mundo y ya me había convertido, pero estaba así y estaba en un bar con mis amigos y en medio de mi papel les cuento. Y estábamos así escuchando música y en el ambiente así pesado. Y en un momento, como en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba escuchando una canción que siempre había escuchado. Y la letra era esas que a todos les gustan, la canción popular del lugar. Cuando en un momento la misma letra se cambió, hermano. Yo escuché la letra, pero comencé a escuchar puros mensajes así satánicos. Y fue tan fuerte la letra que yo escuchaba y miraba a todo el mundo así, estaban escuchando lo mismo que yo. Cuando en ese momento, con ese conflicto, algo me dijo por dentro: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y el Señor ya venía hablándome y hablándome y hablando. Yo no entendía, pero gracias al Señor, Él es persistente con nosotros. Amén. Amén. Gracias, ¿No? Señor. Uy, Señor Jesús. Dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y aquí quisiera recalcar un poco, hermano, a los hermanos que ya han caminado más. Nosotros debemos ver y orar y entender cuando el Señor tiene un llamado a alguna persona. La iglesia debe participar del llamamiento de los hermanos. La iglesia debe cooperar cuando el Señor llama. ¿Sí? La iglesia debe dar lugar a que los hermanos en medio de ellos que maduren y sirvan. Sí, Elí se dio cuenta de este muchachito, ya el Señor le está ¿qué? Hablando. La iglesia no debe haber Saúles. ¿Cuál era el Saúl, hermano? Saúl era el hombre que tenía envidia del joven y le mandaba sus hachazos. ¿Sí? ¿Conocen la historia de David? Saúl vio que el Espíritu del Señor estaba sobre David y tuvo envidia. Me impacta mucho el testimonio de Rick Joyner en uno de sus libros. Creo que es en la búsqueda final que él llega a la presencia del Señor, a muchos siervos, y se encuentra con un pastor en el cual él había sido joven y él lo había pastoreado. Y el hermano llega y se le acerca y le pide perdón al hermano Rick Joyner. Y el hermano le dice: perdóname porque yo, pudiendo cooperar para que el Señor te usara, tuve envidia.
y le puso como un sello, o sea, no lo dejaba y le tenía como cosa, ¿verdad? Eso no debe pasar en la casa. Entre más hombres, entre más salga la vida de Cristo, mucho mejor, ¿no? El Señor nos enseña a ver lugar. Dice que en el templo se sentaba a ministrar el anciano en la alabanza con el joven. ¿Sí? ¿Se han leído esos pasajes? Hay esa cooperación entre los que han madurado y aquellos que el Señor está, ¿qué? Llamando. Eso debe pasar en la casa del Señor, ¿no? La iglesia no debe tener solo un color. La iglesia debe tener los colores de Cristo. Y el joven tiene un color y el anciano tiene otro color. Y se complementan. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén. Elí se dio cuenta. Le dijo, no, es el Señor el que te está llamando. Dijo Elías a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, pero esta vez llama y repite el nombre de Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Imagínate el mensaje que el Señor le pone en la boca a Samuel. ¿Qué cosas, no? Eso uno creería que el Señor nos va a llamar y el mensaje va a ser, bueno, de amor, y Dios nos ama, y muchas cosas que tienen su lugar, amén. Pero a veces también hay que hablar de otras cosas. Y hay gente que no le gusta que uno hable de otras cosas. Un día yo estaba hablando en una reunión, entonces estaba hablando algo de la iglesia local. Entonces dije algo que me había enterado. Entonces dije, no es como por ahí están diciendo que la iglesia local es una utopía. Entonces una hermana se levantó y dijo, no, hermano, no. Entonces yo me volteé a mirar y le digo, si alguien se metiera en tu casa, dañara las cosas de tu casa, rompiera los vidrios, dañara los muebles, tú te sentirías ofendida. Pero si alguien se levanta contra la casa del Señor, contra el testimonio de la iglesia, comienza a hablar, comienza a dividir, comienza a dañar el testimonio que el Señor ha puesto sobre nosotros, para ti no es problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es tu casa, porque tú no amas las cosas del Señor. Fuera tu casa te levantarías. ¿Sí me hago entender? No se diga cosas. ¿Cómo no vamos a decir si se están haciendo cosas terribles contra la casa del Señor? Contra el testimonio de la iglesia. Aquello que es la verdad presente que el Señor nos dio para vivir, y no solo vivir, sino para practicar. Porque eso de que tú hables de la iglesia local pero no la vivas, eso es una gran, ¿qué? Contradicción. Como un hermano me dijo, me encontré y me dijo que eso, la iglesia es una utopía, y se fue para una denominación. Nunca entendió, nunca la palabra de Jehová halló cabida en su corazón. Porque cuando el hombre ha visto realmente lo que es la voluntad del Señor, ¿cómo puede volver atrás? Así él tenga que ser humillado para pagar el precio, para que lo que Cristo ha dicho acerca de su casa sea hecho, él lo va a hacer por amor a la palabra del Señor. Amén. Si nos metieran como les decía hace 8 días, si alguien pasa y empuja a mi esposa, hasta de pronto se me olvida que soy cristiano. Pero se hacen cosas terribles contra el Señor, hermano, y a veces no decimos nada. ¿Qué cosas, no? A veces hay cosas que hay que decirlas. Hay que decirlas. Y Elí en su corazón sabía que era verdad, porque ya el Señor se lo había dicho.
No es así, ya le había mandado un profeta. Pero no pusieron oído a lo que el Señor había dicho. Miren, hermanos, si realmente queremos servirle al Señor, debemos romper con todo compromiso natural. ¿Qué es tu amigo? ¿Qué es no sé quién? ¿Qué es tu tía? ¿Qué es tu abuelita? ¿Qué pesa más? ¿Eso o la palabra del Señor? El que esté de parte de Jehová, que saque su espada. Amén. Aleluya. Dijo Moisés, ¿sí se acuerdan de ese pasaje? El que esté de parte de Jehová, que saque la espada. Como les dije un día a un hermano, yo saco la Biblia y te muestro que es la iglesia. Aleluya. Muéstrame tú lo que dices que es iglesia para ti. Hay cosas que no debemos callar, hermanos. Amén. Porque si callamos, el Señor no nos haya fieles para hablarnos más. Que no es fiel en lo poco, ¿cómo se le va a poder hablar más? Y dice en el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando, pues, yo entiendo a Samuel. A veces los hermanos, bueno, en la iglesia del Señor Bolívar, el Señor nos ha permitido hablar de muchas cosas, pero cosas preciosísimas. Y me invitan a otro lado y el Señor le pone unos mensajes, hermano. Y uno dice, Señor, pues si yo predico eso, no me vuelven a invitar. Qué cosas, hermano. Yo entiendo a Samuel. A veces decir ciertas cosas. Dice, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión allí. Llamando pues Elías, Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Mira estas frases. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo. No se guardó nada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que decía el profeta, no me acuerdo qué profeta es, dice, el atalaya ve venir el peligro y se queda callado, la sangre recae sobre el Señor. ¿Qué es eso, hermano? Si nosotros hemos visto algo del Señor, y no solo hemos visto, si el Señor nos da la oportunidad de hablar, ¿eh? Porque a veces el Señor no nos deja hablar, Señor, y el Señor nos calla, pero Él habla, que hables, y bueno, tú ya dices que hables. ¿Qué era eso? El Señor poniéndonos a hablar. O sea, el Señor apareja para que demos la comida, ¿cuándo? A su debido tiempo. Pero si en el momento que el Señor nos pone a hablar no hablamos, la sangre cae sobre nosotros. Entonces tú hablas no para juzgar, porque Samuel no quería juzgar. Samuel, ¿qué quería, hermanos? Que Elí se arrepintiera. Y a veces, por eso hay que a veces hablar ciertas cosas, para que el hombre sea consciente. Y de pronto, siendo consciente, se arrepiente. ¿Sí? Así es. Y dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció. Qué cosa maravillosa, ¿no? En el momento que el niño aprende a ser fiel a lo que el Señor le está dando, ¿qué? Comienza él a ¿qué? Madurar. ¿Sí ven? Cuando tú escuchas algo, conoces algo y no eres fiel a lo que conoces, vas de para atrás. ¿Sí me hago entender, hermano? La fidelidad a lo que recibimos es la clave de la madurez. ¿Sí? ¿De qué serviría a veces personas que escuchan? Hace poco me encontré con un muchacho
Y el muchacho hablamos y me dijo, ¿saben qué? Yo después de escuchado todo lo que he escuchado, yo no creo en la iglesia local. Y dije, después de todo lo que has escuchado, ¿y no crees, hermano? ¿Qué cosas? ¿No te parece impresionante, hermano? Que hay hombres, mira Jonás ve a Nínive y se fue para Tarsis. Conociendo la voluntad del Señor, se fue a hacer totalmente lo que era opuesto a lo que el Señor decía. ¿No le parece impresionante eso? Que él sabía, es que escuchó la voz del Señor y en vez de obedecer, ¿qué hizo? Se fue al otro lado. Casi le cuesta la vida. Casi. Sino que el Señor iba a usarlo como figura de la muerte y resurrección de Cristo. Y digo que por eso se la perdonó. No, el Señor es misericordioso. Amén. El Señor es misericordioso. Qué cosas, ¿no? Y dice, entonces Samuel creció y Jehová estaba con él. Y mira esta frase preciosa. Todo está relacionado con el alimento, ¿no? Con la provisión. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él fue fiel a la palabra del Señor. Él guardó la palabra del Señor. ¿Saben qué dice la palabra de Esdras? Dice que Esdras se esforzó por ocuparse de la ley, en guardarla, en ponerla por obra y en enseñarla. ¿Sí? Guardarla, ponerla por obra y enseñarla. Samuel, un niño, hermanos, un niño que fue fiel a la palabra del Señor. Él no dejó caer la palabra. Él se preocupó, él trabajó para que la palabra pudiera hallar cabida. Y miren, hermano, lo que decíamos ahorita. ¿Quién es el siervo fiel cual el Señor puso sobre su casa? Mira el versículo siguiente. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que el niño Samuel, que ya no era niño porque había ¿qué? Madurado. Era fiel profeta de Jehová. Mira lo que el Señor decía: lo que yo les digo en lo oculto, grítenlo en las azoteas. Yo no enciendo una luz para ponerla debajo de la mesa, sino ¿para qué? Para que se ponga encima y alumbre a todos los que están en casa. ¿Qué es eso lo que está haciendo el Señor con Samuel? Cuando el Señor enciende la luz y el hombre es fiel y paga el precio y todo lo que hemos visto, el Señor lo levanta y lo pone para que sea un varón simbólico, como decía allí más adelante. ¿Para qué? Para que alimente a los hombres del verdadero maná, que es Cristo, expresado en la vida de sus hijos. Y dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Cómo? Por la palabra de Jehová. Miren, hermanos, cuando ustedes escuchan a una persona decir: ¿para qué tanta palabra? Dile, es que el Señor se aparece por su palabra. Si tú resistes la palabra del Señor, estás resistiendo la misma revelación de Dios mismo. Porque el que me ama, mis palabras guardará. Y yo vendré a él y haré morada con él. ¿Sí? El Señor nos ayude. Entonces, si no nos hacemos como niños, pero como los niños de la Biblia, como el niño Samuel y el otro niño que no sabemos él, no. Señor nos ayude. Amén. Oh, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Señor, damos. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Pedimos que tenga misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Señor. Ayúdanos, Sí, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Oh, Jesús. Tanta necesidad, Señor. Vivimos en un mundo necesitado. Sí, Señor.
Y aún, Señor, tanta necesidad en tu casa. Sí, Señor. Levanta hombres, Señor. Sí, Señor. Levanta hombres en medio nuestro. Aleluya. Despierta el espíritu de aquellos Samueles, Señor, de nuestra época. Despierta el espíritu de aquellos que han de sustentar la necesidad de la multitud. Haz tu obra, Señor. Que tu nombre sea exaltado en nosotros. Oh, que las multitudes corran a glorificar tu nombre. A hacerte rey, Señor, porque ahora sí es tiempo, Señor. En aquella ocasión no era tiempo, pero ahora sí es tiempo que tu nombre sea exaltado. Oh, Jesús. Oh, no permitas que nosotros salgamos de tu mano, Señor. Sosténnos ahí, Amén. Señor. Abrázanos, ayúdanos a asirnos de ti, Señor. Amén. Asirnos de ti cada día, Señor, cada momento, Señor, en cada situación, Señor, que Amén. podamos volvernos a ti, Señor. Oh Jesús, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. No queremos menospreciar el testimonio precioso que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a guardarlo, Señor, a trabajar para que tu palabra corra como un río, Señor. De todas las maneras, Señor, ábrenos puertas, ábrenos medios, Señor, para que tu palabra corra, Señor, corra, Señor. Ponle ruedas, Señor, a tu testimonio en medio nuestro, Señor. Y muchos que son tuyos puedan ser llevados a buenos pastos, Señor, a ser alimentados por ti mismo, Señor. Oh Padre, lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Y haz que nuestra casa también abunde, Señor. Amén. Tú dices que la casa del justo está llena de riquezas. Llena nuestra casa. Ten misericordia de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias, Señor.